Dicen que el orden de los factores no alteran el producto, pero para Dios el orden es lo primero. Bienvenidos a este quinto episodio en De Todo un Podcast, donde exploraremos un tema fascinante de la Biblia. Las primicias. ¿Qué significa? ¿Por qué era tan importante en Israel? ¿Y cómo se refleja hoy en nuestra vida cristiana? Mi nombre es José Lema y hoy tenemos un invitado muy especial. Es un pionero que se ha dedicado a impulsar la educación cristiana durante varios años. Fue uno de los fundadores del Instituto Bíblico Los Profetas del Ecuador, que a lo largo de los años ha logrado preparar líderes al servicio de Dios a nivel nacional y que durante más de 20 años ha sido pastor principal del Centro Cristiano Jesús el Buen Pastor. Su nombre es Ricardo Villalobos. Bienvenido, pastor. Qué gusto tenerle aquí. Mucho gusto, querido José. Es una alegría mirar a usted y a los oyentes. Saludo pues a todos los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino también quienes han captado en esta tarde o en esta mañana. Pues extiendo mis agradecimientos por estar presente escuchando esta podcast. Qué gusto, pastor, tenerle aquí. Y este tema ha reflejado mucho en la actualidad. Y se ha venido hablando mucho en el Antiguo Testamento sobre las primicias. ¿Sí? Tengo una pregunta antes de empezar. Siempre en este segmento empezamos diciendo quién es la persona que está invitada, ¿no? Pero antes de decir eso, para usted, ¿qué significa personalmente el concepto de primicia en la vida cristiana? Bueno, las primicias fue ordenado por Dios cuando ellos estaban en el camino por el desierto. El Señor dio instrucción muy profundo para que ellos cumplieran. Y esto para hoy en día también tiene otro significado, y es lo que podemos charlar en este momento. Qué gusto. Ahora, Pastor Ricardo, ¿quién es Pastor Ricardo? ¿Quién es Ricardo Villalobos? Es un hermano en Cristo que lo sirve con humildad, y a la vez que el Señor me enseñó su palabra, y vivo para servirle en lo que el Señor me ponga o donde quiera que me ponga. Estoy listo para servir. ¿Usted soñó ser pastor de alguna iglesia? No, yo no soñé realmente. Para mí llegué a ser bastante tiempo en la iglesia, y al ver el maltrato del pastor dije, nunca más yo quiero ser. Pero en medio de eso el Señor me llamó. En medio de todo lo que usted no quiso, le llamó para ser pastor. ¿Y qué se sintió? Bueno, yo daría gracias. El Señor utilizó a mi esposa cuando nuestro hermano pastor salió, y dije, bueno, ahora ¿quién será el pastor que venga? Y estábamos orando cuando el Señor habló a mi esposa, decir que ustedes mismos pueden ser. Y fue confirmado a través del hermano Luis Palau, que si ustedes oran, Dios está llamando a ustedes. Ahí nació. Ahí nació ese impulso, ¿no? Ese llamado, digamos, ¿no? Sí. Ese llamado de ser pastor. Ahora, entrando ya al tema sobre las primicias. En el Antiguo Testamento, no tanto en el libro de Éxodo, Levítico y Número, incluso Deuteronomio, habla sobre las primicias, ¿no? De dar las primeras cosechas, de presentar los primeros frutos, incluso también dar lo mejor primero a Dios. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos explicar a la iglesia de hoy, que las primicias no eran solo un rito, ¿sí? Que se cumplía, sino un principio espiritual? Bueno, yo estaría hablando, en el Antiguo Testamento era una ley, y en el Nuevo Testamento es por gracia.
Pero no quiere decir que está abolido la ley con la gracia, sino que es el momento de hablar o hacer con sabiduría del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues era una obligación que los israelitas tenían que cumplir. Y hoy por hoy tenemos que centrar en esto para explicar qué ocurrió en el Antiguo Testamento y qué ocurre en el Nuevo Testamento, para no cometer, sí, vamos a cometer errores, pero no garrafalmente, sino tenemos que aplicar la Biblia como nos orienta, mi hermano. Claro, en el Antiguo Testamento lo dice que tenemos que llevar nuestros primeros frutos, ¿no? Pero usted dice que eso era una ley, ¿no es cierto? Una ley. ¿Cómo sería? O sea, enfocándonos un poquito, adentrándonos un poquito en ese Antiguo Testamento. ¿Cómo sería? Bueno, primeramente voy a dar la introducción, de ahí seguir partiendo. El libro de Levítico capítulo 23, verso 9 al 14, el Señor lo ordena a Moisés para que él enseñara al pueblo cuando lleguen a la tierra prometida, sea las primeras cosechas ofrecido a él y que el sacerdote meciera y en gratitud, no por lo que ellos van a recibir en abundancia. Pero esto al pasar el tiempo ha sido algo barato. Un poquito para decir, había siete fiestas anuales. Por ejemplo, antes de la cosecha, o sea, en tiempo de primavera, había la Pascua, había el pan sin levadura, había primicias, había Pentecostés. Y después de la cosecha, llamada en el tiempo de otoño, las fiestas de las trompetas, expiación y el tabernáculo. En esto estaba simbolizando, de acuerdo a lo que iba a suceder, Jesucristo era nuestra primicia, y no solamente en el nacer, sino en morir y resucitar. Y eso nos dio un privilegio para nosotros, de que si nosotros estamos en Cristo, vamos también a resucitar, no vamos a quedar ahí, ¿no? Porque en Adán morimos, pero en Jesucristo resucitamos. Entonces, la bonita cosa que nos ofrecieron, seguimos conversando, eso ya voy a contestar, ¿no? Pues solo le doy generalidades, pero estamos entrando para hablar de las primicias. Y en las primicias vamos a hablar hoy en día mismo qué hicieron, cómo hicieron, por qué hicieron. Bueno, pues usted tiene la palabra, inquietud, pregúntele nomás, hermano. Sí, verá, al mencionar usted sobre las fiestas en el Antiguo Testamento, veo que las fiestas, las primicias, no va al inicio, ¿no es cierto? No va al inicio. No va al inicio. Entonces quiere decir que el pueblo en aquel tiempo se consagraba primero a Dios, estaba atento a su palabra, para luego dar lo que producía la tierra, ¿no? Lo primero, eso sí. Bueno, el número 1 de la Pascua. Recuerde la Pascua, ellos hicieron el pan sin levadura, carne asada sin condimentos, lo hicieron a la salida en la tierra de Egipto. Eso se llama Pascua. Pero esto era anunciando que Jesucristo iba a pagar con su vida, ¿no? Entonces representa la muerte de Jesucristo, la Pascua, por nosotros en aquellos tiempos, que la ovejita era una enseñanza objetiva que Jesucristo iba a cumplir después de algunos años atrás, mi querido hermano. Luego tenemos también la pan sin levadura, ¿no? Entonces, eso fue anunciado también a la salida de Egipto, que tenían que comer pan sin levadura. Y la levadura siempre está significando el orgullo, la grandeza, y Jesucristo vino como un hombre humilde, nació en medio de la pobreza. Por eso es que cuando fueron llevando para presentar al sacerdote, les llevaron dos tortolitas. Esto era para los pobres. Siendo ricos, siendo poderosos, siendo el Señor Dios, pues humilló. Por eso es para nosotros aprender de esa manera.
Y luego pues vienen las primicias. Las primicias es los primeros frutos y esto significa la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las primicias del Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer gavilla, cortar la gavilla y dejar por 3 días, y en los 3 días tenían que presentar al sacerdote, y el sacerdote movía en gratitud de decir gracias por la buena cosecha. Y llevaban a sí mismo un becerro, una oveja, para agradecer junto con la gavilla. Y las bendiciones llegaban bastante, ¿no? En esa época. Uh-huh. Ahora, comparando estas primicias de hoy en día, mis queridos hermanos y los que escuchan, no estoy diciendo que hoy en día muchas veces por este agradecimiento o por falta de conocimiento, vemos en las iglesias que llevan frutas que no es sembrado por ellos, llevan comida que no es por ellos, a veces hasta chancho llevan, y eso en el Antiguo Testamento era prohibido. Hoy día a veces en las primicias vemos chancho hornado, ahí vemos toda clase de comida, y no hay agradecimiento delante del Señor, es más bien el placer o la lujuria de comer tanto, dando, según dice, vamos a dar gracias al Señor. Tenemos que ver cuál es nuestras primicias. Si nosotros haríamos el culto en acción de gracias o dando gratitud al Señor, sería más bien, ¿no? Sería más bien, primeramente, entregar nuestras vidas como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 nos manifiesta, apóstol Pablo, que nosotros ofreciéramos en primer lugar nuestras ofrendas que agrada a Dios. ¿Y cómo va a agradar a Dios? No es sacrificio de estar haciendo penitencia, sino más bien llevar una vida consagrada, no solamente una vida honesta, sino una vida íntegra delante del Señor, porque esto es lo que requiere nuestra ofrenda personal. Y luego pues ofreceríamos con algo que tenemos. No sé qué más puede preguntar, hermano. Ahora, hablando de las causas y propósitos de las primicias, ¿no? Uh-huh. Eso lo hacía y se le debería hacer, ¿no? Uh-huh. Por gratitud, uh-huh. Que es reconocer que todo viene de Dios. Uh-huh. Sí, ya. Por fe. Uh-huh. Darlo primero antes de saber si habrá suficiente. Uh-huh. Y eso nos enseñaba el pueblo antiguo, claro. Por fe. Uh-huh. Entonces, a pesar de ello también, consagración, apartar lo mejor a Dios. Y también esperanza, porque las primicias anticipan una cosecha mayor. Uh-huh. Reflejado eso en la actualidad, ¿qué enseñanza práctica podemos extraer de la fe que demostraba Israel al dar primero sin saber si habría suficiente después? Uh-huh. Para nosotros, hermanos, ahorita vivimos en la ciudad. En el campo sería algo agradable, uh-huh. Sembrar cebada, trigo, y las primeras gavillas llevar a la iglesia, lógicamente, primeramente nuestras vidas como ofrenda pura, sin mancha, y ofrecer las gavillas, y de eso el sacerdote agradecería y a la vez también quedaría en la iglesia para que sea alimento santo para ellos. Uh-huh. Y como vivimos acá en la ciudad, para mí, sugerencia no es bíblico, pero el Señor nos ha dado sabiduría a nosotros a pensar. Aquí tenemos nuestra fuerza, mano de obra, entregamos en fábrica, en tiendas, en cualquier parte, no recibimos trigo ni cebada, uh-huh. Pero hemos cogido el dinero, hemos cogido cualquier cosa, pero para mí sería más interesante de lo que hemos recibido económicamente, que eso transforme para la adoración del Señor. ¿Cómo?
Número uno, que yo vaya consagrado, agradecido y entregar. Si yo voy a ganar el primer jornal, o sea, si yo gano diariamente, el sueldo o el jornal del primer día sería entregar a la iglesia. Si yo voy a ganar mensualmente, el primer mes sería entregar al Señor. Entonces, el primer fruto de lo que yo recibo, esto sería para entregar al Señor. Pero ojo, a veces cuando uno tiene, supongamos que un hermano gane 1,200 cada mes, comience a ganar mes 1,200, entregar todo. Tiene que pensar 2 veces porque se quedan sin nada, ¿no? Entonces es importantísimo nosotros tener a Jesucristo a través de su Espíritu en nuestros corazones para poder dar en gratitud con una decisión firme de ser agradecidos porque ya tiene trabajo, ¿no? Pero a veces esto no ocurre, él le deja lo que sobra. Es lo mismo que pasaba en el campo, hermano José, ¿sabe? En el campo habían hermanas que le enseñaba la primera ovejita o el primer becerro era dedicado al Señor y decía, esto voy a entregar. Y sepa que ese animalito nacía gordo, fuerte y le dolía a la familia entregar. ¿Cómo voy a entregar esto? Entonces, hacían, mejor era no haber prometido que prometer y no entregar. Es lo mismo que hoy en día, para nosotros, si lo hacemos producir aquí en la ciudad, tenemos que entregar lo que produce los primeros momentos. Y si ganamos económicamente, lo mismo. Y si trabajamos para algún grano o cosa, tenemos que entregar la primera cosa, pero no podemos hacer lo que hoy en día lo hacen, pues, ¿no? No, o sea, el pastor dice, traigan, vamos a hacer culto de primicia, y en culto de primicia, pues, lo traen comprando en el mercado. Es decir, que lo que deberíamos ofrecer como primicia es lo que nosotros mismos estamos cosechando de nuestro esfuerzo. Así es, man. Entonces, obviamente, claro, pues aquí en la ciudad no se siembra nada de frutos, no se siembra nada de cosas que produce la tierra, no se siembra, pues. Pero usted ya lo explica que nuestro esfuerzo, ese pago de nuestro esfuerzo es lo que deberíamos ofrecer. Ahora, cuando estamos ya, eso pero eso, como usted dice, es duro, o sea, es duro, porque se ve en la cantidad. Si alguien gana más de X valor, ya suficiente, digamos así, despojarse de eso es duro, es duro. Ante esa dureza, ¿cuál sería o sea, qué consejo usted diría ante esa dureza de que decía, ay, pero es que a mí me duele, prometí, pero y ahora no sé qué hacer? ¿Qué diría usted? Yo comparto mi testimonio, hermanos. Ya. Bueno, he sido líder por largos años. Estoy como líder, como pastor. Estoy cumpliendo los 52 años aquí en la iglesia. Y como presidente que trabajaba hasta el año 2000, bueno, pues yo trabajaba como empleado y de pronto suspendió el trabajo. Y bueno, no busqué otro trabajo, sino más bien dediqué a servir en la iglesia. En el año 95, desde el año 95 comencé a trabajar hasta el año 2000. 5 años yo no ganaba. Solo bendecían nuestros hermanos y con eso vivía. Pero en el año 2002, el presidente que estaba sirviendo me dio $40 para mi sostenimiento. Y yo tenía, o sea, era goloso antes cuando era empleado privado, pues era goloso de comer cualquier cosa. Y esos primeros $40 dije, ahora me voy a comer golosina. Mi esposa estaba acá. Y cuando
Dije, los primeros frutos para ser bendecido. Ay, me costó los $40 de entregar, me dolió. Pero a la final oramos con mi esposa y le dimos $40. Y la gente que vieron dijeron, este hermano $400 ganó, o sea, se confundieron con diezmo. Ajá. Y no estaban mirando lo que es la primicia. Y desde ahí partió, y gracias a Dios la iglesia sostiene. Entonces, de esa primera, de las primicias, hoy, claro, hoy diezmo de lo que gano, pero desde esa primicia el Señor subió el sueldo un poco más. Entonces, eso comparto por mi experiencia, hermano. Ya, esa experiencia, o sea, algo duro, ¿no? Ajá. Soltar, especialmente lo económico. Pero ahora, por ejemplo, dice, no quiero dar lo económico, no quiero dar lo material, no quiero dar... Y usted dijo algo muy importante al inicio, en Romanos 12:1, 2. Dar nuestras vidas, ¿no es cierto? Que es lo fundamental, dar nuestras vidas. Entonces, al dar nuestras vidas, es dar a Dios lo primero de nuestro tiempo. Pero en ese tiempo, ¿qué es en ese tiempo? No, oración, estudio bíblico. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este caso? No quiero dar esto, pero ahora tengo que dar este tiempo de oración. ¿Cómo recomendaría usted? Para mí es lindo, y digo por mi experiencia, mis queridos hermanos, quienes están observando, y les animo, que hoy en día, desde los hermanos pastores hasta quienes están vigilando, cuando uno da agradecimiento al Señor, y lo primero que hacen es al despertar mover el celular, y ahí quita todo sentimiento de estar en comunión con Dios. Pero si nosotros despertaríamos y no acudir al celular, sino buscar al Señor en la madrugada. No, Marcos 1:15 dice que Jesús madrugaba para estar con el Padre. Y si nosotros, ¿por qué no madrugamos? No lleguemos a lo extremo, pero vayamos el momento que despierta, si es joven, decir buenos días, papá y mamá, con ese entusiasmo, con esa alegría, y luego pues comenzar a orar, escudriñar la palabra devocionalmente. Y si es un día domingo, ponerse guapo, venir a la iglesia, escuchar la educación cristiana, el mensaje, y luego volver ahí sí a disfrutar, primero dando al Señor, disfrutar, no sé qué nos ofrece en la calle, y regresar a descansar también. Serían los primeros momentos del día. Y ese primer momento es la primera hora, estamos dando primicias al Señor primero, y eso es parte de la vida cuando decimos si vivimos agradando al Señor en todo momento, mi hermano. O sea, sería maravilloso, ¿no? Todos dar las primeras horas como muestra de nuestras primicias. Ahora, en cambio, estamos hablando de la vida actual, en la actualidad. No muchas personas tienen un trabajo dependiente, que están bajo un jefe o una organización. Hay otras personas que están, en cambio, digamos, bajo dependencia por ellos mismos, ¿no? Como tienen sus negocios, sus locales. Y en este caso, por ejemplo, una familia o otra familia quiere dar las primicias y conversan dentro de la familia, dice, vamos a dar las primicias, lo que tienen, y comienza a dar a la iglesia, ya con un conocimiento, ¿no? Dan a la iglesia. Y en la iglesia llegan las primicias. ¿Quién administra eso? Bueno, en primer lugar, las primicias, estamos hablando los primeros frutos. Si usted pone una fábrica, la primera producción es dedicada al Señor. Si lo que usted salga, pone lo que salga 1 o sale 1,000, 10,000, esto es salga para Dios.
Si usted pone un local, las primeras ventas sería dedicado al Señor. Y todo lo que hacemos por primera vez es para dar primicias y de esa manera pues agradar al Señor. Pero recordando, primeramente uno estando caminando sin agradar al Señor y querer dar primicia, no agrada, mejor es no dar. El Señor requiere primero a nosotros. Por eso dice Oseas 6:6, dice que tenga conocimiento a Él primero antes que sacrificios. Entonces, para mí no basta solamente ofrecer, sea primicia, sea diezmos, sea ofrendas, ofrecer al Señor, porque el Señor es rico, es poderoso, no necesita nada, solo necesitamos la iglesia, sí. Pero Él acepta las intenciones de nuestros corazones, mi querido hermano. Entonces, si un hermano, una hermana que comienzan a tener, bueno, es por primera vez, tienen que darlo para ser bendecido. Luego de eso, ya, ¿qué quiero decir? Los primeros frutos, los primeros trabajos, los primeritos que comienza, esto es primicia. Ya si continúan trabajando, por ejemplo, si tienen un local, está trabajando, el primer fruto, la primicia vendrá a la iglesia. Y luego van a continuar dando diezmos, sí. Diezmos, sí. Tienen que seguir dando semanalmente, diariamente, no lo sé. Y si pongamos de ese local se cambia a confección de ropa, entonces ahí es otra primicia. Hace nuevo, entonces ahí sí puede dar otra primicia. Y si es de confección de ropas, cambia a otro. Entonces los primeros van dando. Luego pues vienen los diezmos. Pero de dar no debe ser con la intención de que doy y sé que voy a ser bendecido, sino debe ser como el pueblo de Israel que fue antes, ¿no? Que ellos dieron a pesar de, digamos, en aquel tiempo, no sabían qué iba a pasar, pero era un principio, ese principio. Y digo, si ese principio todos nosotros lo cogiéramos y lo sembráramos de nuestro corazón, nunca nos moriríamos de hambre, ¿no? Lógico. Es muy importante. Si es que, parece que la incredulidad está ganando. La incredulidad está ganando. Unos dan porque quiere a cambio llenar. Y ahí están los mentirosos también, hermano. Disculpe que le diga. Hay pastores mentirosos, dice, si quieres ser bendecido, saca el reloj. Y como no conocen la palabra del Señor, pobrecitos, sacan el reloj y le depositan. Si quieres bendecido, saque un billete de A20 y yo voy a orar para que sea bendecido. Y así aprovechan estos falsos pastores, diría, o evangelistas, y esto no es la verdad. El Señor quiere primero que nosotros estemos entregados absolutamente hacia Él. Lógicamente tenemos nuestros altos y bajos, no es que somos perfectos, estamos en camino de perfección, pero en lo más posible tenemos que buscar la integridad. Y si hemos pecado, pues Juan 1:9 nos dice, no, si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces en ese camino vamos, pero lo más importante es que hagamos el papel del borreguito cuando está mojado, sacude, y no hacer la naturaleza del chancho. Mientras más está limpio, más busca el lodo. Y algunos hombres viven en el lodo y quieren diezmar, quieren ofrendar, quieren dar primicia. En vano, es mejor. El Señor dice, hastiado estoy, no lo recibo. Y eso lo dijo al pueblo de Israel en el libro de Isaías, capítulo 1 hasta versículo 12 lo dice. Este pueblo no entiende, aún siendo animalitos, burrito, toro, entiende lo que habla, pero mi pueblo no entiende. Y por eso rechazó todo lo que ellos ofrecieron. Claro. Y es igual a hoy en día. Uno puede estar caminando a su manera y querer ofrecer para ganar
misericordia de Dios. No, Dios es misericordioso, ha sido todo siempre. No hay necesidad de dar para recibir misericordia. Él es amoroso, Él es misericordioso para toda la vida, pero querer ganar la misericordia, estamos equivocados. Claro, Dios es el dueño del oro y la plata, lo dice pues, la Biblia, es dueño de todo. Y usted tocó algo que está, digamos que es como un virus en la actualidad, la incredulidad, la falta de fe. ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? Bueno, como sociedad, me recordará hasta el año 2000, todos estaban esperando la venida del Señor. Y ahí también están mentirosos, que otro año viene, cuando viene, todos están afirmando sin fundamento. Hasta el año 2000, todos, bueno, cada 2000 años pasó un evento. Y con esa evidencia, pues todos esperábamos que Jesucristo viene en el año 2000. Y los últimos años de 2000, toda la gente creía, lloraban, arrepentían. Llegó el año 2000, no pasó nada. Ahorita la incredulidad está fuerte. Si nosotros queremos hoy en día hablar de Cristo, ellos ignoran, los inconversos ignoran, no quieren saber nada. Y los cristianos, hasta los mismos hermanos pastores que no tienen fundamento bíblico, ahora están dando testimonio en contra de la palabra del Señor. Entonces la incredulidad está fuerte, mi hermano, que tenemos que orar al Señor y como pastores tenemos que enseñar la Biblia, aunque no quieran escucharlo. ¿Sabe, hermano José? La gente ahorita no quieren escuchar enseñanza, predicación, no quieren escuchar. Pero la tarea del pastor cuando dijo a Jeremías, escuchen o como no escuchen, síguele dando, pues yo recibiré a ellos cuenta. Eso es para nosotros, quieran escuchar o no quieran escuchar hablar, pero la incredulidad continúa, mi hermano. En la Biblia dice de que para el que cree todo es posible. Incluso Jesús puso un ejemplo real en aquel tiempo, ¿no? Y en ese tiempo también, que si nosotros dijéramos a la montaña, muévete, se moverá. ¿Será que ahora estamos llenos o se nos inundó la tecnología, se nos inundó la globalización y creer se nos hace difícil? Bueno, lo que está haciendo difícil es que las distracciones de hoy en día, por ejemplo, vuelvo con tecnología del celular. A veces hasta el mismo pastor está centrado con el Señor, tiene comunión con el Señor, y de pronto, por casualidad, avanza a ver un mensaje, y de pronto asoma otras cosas, y va llevando media hora, una hora en entretenimiento. Y todo lo que él tenía centrado va borrando y entra virus en el cerebro y en el espíritu. Entonces, lo que fue preparado para predicar se olvidó y da lo que tiene por naturaleza, por haber pasado experiencias humanas. Comenta eso y la congregación que llega solo recibe información, pero no lleva la palabra del Señor. Por eso estamos llegando a ser unos corazones duros, llenos de incredulidad. Bueno es el aparato, no estoy diciendo que no vale, es muy bueno para nosotros, pero este aparato está desviando a nosotros, a los pastores. ¿Por qué? Hay muchos pastores que no leen la Biblia en forma devocional. Solo cogen de lo que otros predican y de ahí pasan. Y eso es el factor principal que estamos alejando más y más a nuestro pueblo. Muchos hablamos de Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, que ellos van a dar cuenta. Solo dicen eso, pero el pastor, dedicar, estar en la presencia del Señor, estar preparando, no lo hace. Entonces, ¿qué vamos a cosechar de la gente? Aún así, uno estando preocupado,
llegan a ser corazones duros, llenos de incredulidad. Entonces, estamos llevando en un tiempo tan fuerte y necesitamos para nosotros decir primero Dios, luego nuestra familia, luego nuestra iglesia. Primero Dios. Eso, mi hermano. Ahora, para la familia, que es muy importante en la actualidad, como padres, sean recién casados o con ya años de casados, o incluso ya con muchas experiencias que ya son padres, ¿cómo se podría motivar, impulsar para que a los hijos les enseñen, una, a tener fe y otro, a dar lo mejor a Dios? Puede ser con sus talentos, con sus dones, con el tiempo, incluso con lo que tienen. El factor principal es descuido. En Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, nos habla que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. El papá y la mamá hoy en día, qué pena, los que tienen un poquito más de posición, están dejando a que a sus hijos cuide una hermana o una muchacha, y ellos madrugan, llegan de tarde y solo es atendido por una muchacha. ¿Cómo puede transmitir el amor de Dios con nuestros hijos? Y por eso tenemos muchas veces en el hogar, en vez de dar prioridad, dar primera atención a nuestros hijos, dejamos abandonado y los hijos resultan ser, hasta de los pastores, hermano José, hasta hijos de pastores llegan a ser drogadictos, borrachos, y el pastor dice, ¿por qué resulta mi hijo así o mi hija así? Yo estoy sirviendo a tiempo completo al Señor, ¿por qué Dios no cuidó? Dios dijo, primero tu familia. Debías ganar al hijo, a la hija, para el Señor, que ellos sean apoyo y ellos sean servidores del Señor. Y de ahí nace. Ahora, si los hijos medios creyentes quedan, sus hijos, o sea, nieto del pastor, va a ser peor. Bisnieto del pastor va a ser peor. Cada vez estamos alejando tanto de la familia como de la iglesia. Y por lo tanto, pues, hermano, estamos en un camino. Solo están hablando, hay que evangelizar, pero comencemos evangelizando desde la casa. Si nuestra familia, nuestros cuñados, parientes son cristianos, entonces hemos dicho, tengo buen principio para evangelizar en la calle. Mucha gente habla, hasta algunos pastores le han dicho, me voy a África para predicar y ganar almas. Si en la casa gana almas, peor va a estar yendo a África, ¿no? Es un decir nada más. El descuido. El descuido. El descuido está llegando a ser peor enemigo para nuestra familia cristiana. Eso es duro, ¿no? Duro es, hermano. Sí, pero las cosas como son, o sea, las cosas como son, no podemos tapar el dedo al sol. Entonces, ahora, cada día es una oportunidad, ¿no es cierto? O sea, siempre hay una nueva oportunidad. En este caso, la oportunidad para dar nuestras primicias a Dios. Ya hemos hablado, no se trata solamente de dinero o de cosecha, sino de corazón, tiempo y la fe. Pero para dar ese tiempo, ese corazón y esa fe, necesita impulso, ¿no? ¿Cuál sería el impulso? Bueno, en primer lugar, nuestro impulso tiene que ser dar al Señor. En el libro de Levítico dice, los primeros hijos son míos, los primeros frutos son míos. Entonces, si yo tengo mi primer hijo y tengo que dedicar a él, presentar a él, entonces yo soy el primero en priorizar en mi hijo, primer hijo. Y ese primer hijo dedicado, ese primer hijo que obedece al Señor y busca al Señor, él estará ayudando al Padre por el segundo hijo, tercer hijo, porque ese primer hijo es de gran valor dedicado al Señor, porque es el primer hijo.
Entonces, para tener hoy en día corazones duros, desde el primer hijo mismo es descuidado. Hermano, nosotros aprendimos en esta mañana en la educación cristiana, aprendimos que cuando el primer hijo a los 8 días tenía que entregar al Señor con gratitud. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Hay matrimonio recién, matrimonio eclesiástico, y al niño o al niño de 12 años también a la vez están presentando al Señor. Ya no es necesario, ellos tienen que arrepentir, ellos deben haber hablado del Señor, ya máximo hasta los 6 años deben haber sido entregados como pecador y tenían que arrepentir, ¿no? Pero a los 12 años que hagan, presenten al niño, ya el niño tiene su razonamiento, ya sabe lo que es pecado, y ese es el factor mayor, mi hermano, lo que usted pregunta. Bueno, ahora, como pastor, ¿qué consejo daría a alguien que quiere comenzar a vivir ese principio de las primicias, pero no sabe cómo empezar? Bueno, número 1 es aceptar de lo que usted es. Persona de corazón duro, persona que no quiere soltar nada, persona que conoce por información al Señor, pero no conoce personalmente. Entonces, es importante que la persona vaya buscando la presencia de Dios a través de la oración. Muchos dicen, hay que tener relación con Jesucristo. Es lo mismo que estamos haciendo. Nuestra relación, estamos frente a frente. Pero otra cosa es mantener comunión, o sea, acercarse un poquito más, conversar un poco más. Eso es lo que falta. Tienen relación con Jesucristo, tienen relación con Dios, pero nunca tienen comunión con ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo converso, usted conversa, este es el tiempo donde necesita pasar tiempo a solas con Dios, en oración, en adoración, en alabanza. Y si nosotros vivimos, hermanos, diariamente, como nuestra ropa se ensucia diariamente, así también nuestras vidas en la mente siempre tenemos suciedad. Y tenemos que lavar con la palabra del Señor diariamente, y de esa manera vamos progresando. Y no solamente decimos, bueno, yo voy a dedicar por un rato y nada más. Hay gente que cuando viene a la iglesia viene desempolvando la Biblia y luego cierra y olvida hasta el otro domingo, si es que viene el otro domingo. Y si no viene el otro domingo, hasta 15 días o un mes, ¿cuándo va a aprender? Esa es la falla que puede endurecer también, mi hermano. Entonces es la aplicación que uno, entonces, digamos así, es la decisión que uno tiene que tomar, ¿no es cierto? Desde adentro, la decisión. Y esa decisión puedes hacerlo en acción, obviamente, claro. No solamente decir, yo quiero hacer esto y pasó el tiempo y ¿qué pasó? No hizo nada. Entonces debe haber una acción. Para ir ya terminando esta parte, en la parte última, como pastor, usted, ¿cómo aconsejaría para hacer una fiesta de primicias? Una fiesta de primicias. Obviamente, enseñándole a la congregación, enseñándole a los visitantes, enseñándole, diciendo de que hay estos principios, hay estas fases que toca seguir. Pero ¿cómo usted organizaría así? Para mí, como habla de la primicia en primavera, estamos hablando de enero hasta julio, ¿no? Entonces, en ese mes, unos cogen trabajo primer mes de enero o marzo, o puede ser que establece un local o una fábrica, cualquier cosa. Son los primeros momentos que puede entregar. Para la iglesia, yo hice esto en la iglesia por primera vez en este año. Esperamos que el próximo año tengamos una buena
aceptación de nuestros hermanos, porque yo nunca lo hacía esta enseñanza, porque decía, no hemos producido, o sea, sembrado, ni frutas, nada. Simplemente estamos en la ciudad, por esa razón no enseñaba, pero había muchos hermanos que decían, ¿por qué nosotros no hacemos culto de primicia? Entonces ya tuve que dedicarme a preparar y ya está enseñando a nuestros hermanos. Esperamos que el próximo año, si Dios tiene aquí todavía, celebrar el culto de primicias. ¿Y qué voy a pedir? Como usted pregunta, ¿no? Ya anunciando en mes de diciembre, noviembre, diciembre, para el primer día del culto que vamos a hacer, culto de primicias. Entonces voy a decir que dediquen el primer sueldo, dediquen la primera ganancia de la venta, dediquen todo esto y traigamos, no para gastar en comida fabuloso, sino para que esta primicia sea bendecido de ellos a través del Espíritu Santo y ellos también sean bendecidos. Yo diría, hermano, no traigan por obtener réditos, sino traigan con todo corazón y eso será bendecido, porque si traen con intención de obtener algo en bendiciones, no van a conseguir nada. Y eso yo diría, hermano, número 1, motivarlo, ya está motivado. Número 2, ¿qué traer para esta fiesta de primicia? Número 3, que ellos tienen que ser primeramente consagrados para poder ofrecer. Número 4, entregar con alegría. Entregar con alegría. No por presión, no porque tengo que recibir, no, entregar con alegría y decir, acá lo traigo, Señor, gracias por lo que he obtenido, ¿no? Entonces, en quinto lugar, hacer una oración conjunta con el cuerpo de Jesucristo y por añadiduras estaríamos sirviéndonos algo que algunos no pueden traer dinero, pero tienen, supongamos que ellos consiguieron frutas el primer día estaban comprando y dice yo voy a ofrecer, pero no del mercado, sino de la fuente que vienen a vender por mayorista, coger y traer. Eso sería, mi hermano. Qué gusto, Pastor Ricardo, conversar sobre este tema que es importante, ¿no? Como creyentes de saber las primicias, dar lo primero a Dios. Muy claro, agradecer al Señor por este tiempo también, que usted aceptó a la invitación. Estoy muy agradecido. Y para despedirnos, a nuestro público que estará viendo, jóvenes, adultos, hombre, mujer, creyente, no creyente, ¿cuál sería ese consejo final? Esperamos, hermanos, que haya servido de lo que yo he compartido con ustedes. Y si ustedes han visto la palabra de lo que yo he citado, creen y quieren poner en acción, tendrá buena experiencia. Y usted dará a su tiempo su testimonio cómo el Señor lo bendijo en su personalidad como joven, en la familia como casado y como personas de la iglesia será bendecido. Si alguna cosa ocurre, pues alguna inquietud pueden escribir, como yo, mis hermanos, ustedes, gracias por invitar. ¿Tienen alguna pregunta? Estaré contestando y si dice, hermano, hable más, entonces estaré volviendo como vivo aquí mismo en la iglesia. Entonces, mucho gusto, hermano José. Estoy listo para volver nuevamente o si no, chao, hasta mañana. Gracias, pastor. Y recordar que las primicias, pues, no son una tradición, es un estilo de vida que honra a Dios. Hasta el próximo episodio en De Todo un Podcast. Muchas gracias.